7 de la mañana con 18 minutos, el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, quien además es el presidente del COE Pichincha, nos acompaña hoy en el estudio de Telediario. Buenos días, Agustín, gracias por acompañarnos. Fabricio, buenos días, un gusto estar aquí. Gracias, muy gentil por acompañarnos esta mañana. El COE en estas últimas horas ha tomado decisiones importantes, entre ellas seguramente este retorno progresivo de los servidores públicos que arrancará ya desde el próximo lunes. ¿Cómo se va a asumir esta medida? ¿En qué consiste principalmente? A ver, la medida consiste en que regresen a las oficinas quienes realmente pueden hacerlo. Es un porcentaje verdaderamente pequeño de gente. Hemos priorizado gente que evidentemente no tiene enfermedades, gente quizá que también tiene movilidad propia y gente que tiene que tener, por ejemplo, servicio al cliente o trabajar con documentos dentro de las oficinas. Es decir, por ejemplo, en el caso nuestro en la Secretaría tenemos un 24% de gente que regresa, nada más. De ese 24, por ejemplo, el día lunes viene un porcentaje en la mañana y un porcentaje en la tarde para evitar concentraciones y aglomeraciones. Es decir, habrá horarios diferenciados. Por supuesto, una parte un horario en la mañana de 6 horas y un horario en la tarde de 6 horas, justamente para evitar lo que tienen que hacer, que sea un retorno ordenado, que no produzca contagios y que tengamos control, ¿no? Una especie de minicerco epidemiológico entre nosotros, para todo y cuidar a todos nuestros colaboradores, ¿no? La jornada laboral para los servidores públicos que se tienen que incorporar será de máximo 6 horas, ¿no? Correcto, correcto. 6 horas, dependiendo qué turnos, ya sean todas las áreas de talento humano han definido qué turno le toca a cada persona. Tendremos un horario ampliado de atención también, justamente en las áreas que tienen que ver con atención a usuarios, un horario ampliado para justamente evitar aglomeraciones de gente, ¿no? ¿De cuántos servidores públicos estamos hablando para el caso de Quito o el caso de Pichincha? 180.000 aproximadamente, pero, insisto, regresa una fracción de ese número. Ajá. Además, insisto, otro punto importante, regresa principalmente gente que tenga movilidad propia. ¿Con qué idea? De no cargar en exceso el transporte público. De acuerdo. Entendemos que hay ciertas condiciones obligatorias que deben cumplir los servidores públicos a partir del lunes, que ya deben regresar progresivamente, presencialmente algunos, a sus puestos de trabajo. Por ejemplo, mascarilla de forma obligada, gel usar, posiblemente guantes. ¿Ustedes establecieron esos requisitos obligatorios mínimos que deben cumplir los servidores? Por supuesto que sí. O sea, a ver, los requisitos, primero, los espacios de trabajo se va a evitar aglomeración, ¿no? Espacios tienen que estar adecuadamente aireados. El uso de mascarilla, el uso de gel, guantes no son recomendables, pero lo importante es evitar concentraciones de gente en los centros de trabajo. De acuerdo. Cada ministerio, cada institución pública va dictando un poco el procedimiento para el retorno de sus trabajadores, de los servidores públicos. ¿Es así? Hay un protocolo general, Fabricio, pero dependiendo de las necesidades de cada institución, se va decidiendo quién entra a ocupar y hacer qué función, ¿no? Claro, porque conocemos, por ejemplo, que en la plataforma gubernamental del norte, que es una edificación muy grande, con mucha capacidad para albergar a muchas personas, prácticamente ahí se ha llevado a cabo un proceso de señalización. También se ha establecido claramente que la ocupación de ese edificio tan grande será de máximo el 50% y medidas similares deberán adoptarse en otros ministerios. Claro que sí. Fíjate, por ejemplo, en el caso de la plataforma, tienes 50%, tienes 2 turnos. Tienes distanciamiento en el acceso y también tienes que no todo el mundo tendrá que ir todos los días, y eso por ejemplo es algo que estamos haciendo en la Secretaría. Es decir, si de repente una semana te toca venir lunes, miércoles y viernes, dependiendo de tu carga de trabajo, la semana que entra vendrás martes y jueves, y es algo que tendremos que ir aprendiendo. O sea, lo dijimos ayer en la presentación de distanciados. Tendremos que aprender a vivir con este virus. Entonces, la misma manera en que nos cuidamos al salir a la calle, nos tendremos que cuidar para ir a nuestros lugares de trabajo. Hay algunas inquietudes por parte de ciertos servidores públicos frente a estas disposiciones ya establecidas por las autoridades. Entre ellas, por ejemplo, ¿qué es lo que pasará con los hijos de servidores públicos? Hay muchas familias que los padres de familia trabajan como servidores públicos y no saben qué pasará con sus hijos con las guarderías, por ejemplo. ¿Qué es lo que se ha establecido o se ha decidido en el COE sobre este tema? Ya, quienes tengan adultos mayores a su cuidado, niños en edad escolar, personas con discapacidades tendrán que seguir y podrán seguir en teletrabajo. Ese es el primer punto. En cuanto al tema guarderías, se hará una prueba piloto a partir de la semana que entra en los cantones que se encuentran en verde. ¿Solamente en los colores verdes? Solamente en los cantones en verde se hará una prueba con las guarderías a ver cómo funciona y dependiendo de eso tendremos un protocolo para más adelante. Pero hoy por hoy las madres o padres de familia que se tengan que cuidar a las personas que mencioné
te podrán hacer teletrabajo o continuar con el teletrabajo como lo han estado haciendo, ¿no? Claro, eso significa que este protocolo, este plan piloto de las guarderías no se aplicaría en la provincia de Pichincha. Por supuesto porque que no. Los cantones nos encontramos ahora en color amarillo. En amarillo, correcto. Es correcto, Fabricio. De acuerdo. Para recordar a la ciudadanía, ¿quiénes forman parte del grupo vulnerable y no están obligados a presencialmente asistir a sus trabajos? Y lo pueden hacer vía telemática. Por supuesto que sí. Personas con discapacidades, madres que tengan que cuidar niños y adultos mayores y personas que tengan otras enfermedades que los pudieran hacer susceptibles al COVID y otras comorbilidades que sabemos que complican el desarrollo de la enfermedad con el COVID. De acuerdo, Agustín. ¿Qué recomendación se puede ofrecer a la ciudadanía, a aquellos padres de familia, a los servidores públicos que ya tienen que empezar de manera presencial a llegar a sus puestos de trabajo desde el lunes? Bueno, y primero mi comprensión con ellos por el temor que han sentido algunos. Primero hay que ser sensibles. Hemos venido de un periodo de encierro relativamente largo. Claro. Y luego salir... 101 días, ¿no? 101 días, así es. Y de repente salir a la calle otra vez, sobre todo a las oficinas, por las concentraciones, causa temor. Primero, un mensaje de tranquilidad. Segundo, que lo que hemos dicho siempre, las medidas de higiene, de distanciamiento son esenciales, no solo para ir al trabajo, para ir al supermercado, para ir a caminar a la calle. Entonces, que mantengamos esas medidas y que nos mantengamos alertas y vigilantes. Por ejemplo, si alguien tiene alguna sintomatología, que lo indique y no venga a la oficina. O sea, ser extremadamente responsables en el cuidado de nuestra persona y de nuestro entorno. Eso se puede notificar a las áreas de talento humano de cada institución, ¿no? Por supuesto, al jefe inmediato superior o al área de talento humano. De acuerdo. Hay otras decisiones también que se han tomado en el COE Pichincha, con la participación de otras autoridades también a nivel nacional, sobre este plan piloto para reactivar el tema de las playas, por ejemplo, la visita a las playas. ¿Qué se está discutiendo? ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Qué información nos puede compartir? A ver, justamente, evidentemente viene la época vacacional de la sierra, y justamente el trabajo que se hizo el día de ayer con el anuncio de la plataforma de distanciados, utilizando todo el sistema de tsunamis y audífonos que hay en las playas, justamente monitorea el distanciamiento. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Se abren las playas, se monitorea el distanciamiento, hay una primera llamada de atención, no se está cumpliendo el distanciamiento, una segunda, si se sigue sin cumplir el distanciamiento, se puede llegar a cerrar la playa, ¿no? Entonces, es simplemente, otra vez, o sea, vivimos una nueva normalidad que nos obliga a comportarnos de una manera diferente. En ese momento, este sistema de vigilancia de distanciados que fue presentado el día de ayer está en ejecución en dos cantones de la provincia de Pichincha, Quito y el cantón Rumiñahui. La idea es que se amplíe para el perfil costanero. ¿Cuándo se podría dar esto? ¿Cuándo se podría concretar? Bueno, está ya, mire, tema interesante, hemos sido el primer país en implementar este software. Entonces, está probándose en Quito y Rumiñahui, en dos cantones, y se estará expandiendo poco a poco, no solo a las provincias costeras, prioritariamente, pero a todo el país. Y esto también permitirá fortalecer este plan piloto del que estábamos hablando, la visita y la reactivación de las actividades en las playas, mucho más con la época vacacional que ya se está arrancando aquí en la sierra y en la Amazonía, ¿no? Exactamente, Fabricio. Aquí el tema es un tema que la movilidad sea orientada a la productividad, pero que mantengamos las distancias. Y la distancia la tenemos que mantener para actividades de ocio como para actividades productivas. ¿No hay una preocupación por parte de las autoridades que finalmente estas disposiciones de reactivar progresivamente ciertas actividades, el tema de la presencia de los servidores públicos, la eventual reactivación también de las playas, pueda disparar el tema del contagio por COVID-19? Siempre hay una preocupación, Fabricio. Es que es indudable que este virus, que hemos ido conociéndolo en estos 100 y tantos días, es un bicho nuevo que nos ha afectado. Siempre hay esa preocupación, pero no podemos vivir en el confinamiento. Es claro que tenemos que salir. No podemos perder el miedo al virus, pero no el respeto. Entonces tenemos que ser vigilantes, tenemos que aplicar las medidas de distanciamiento, las medidas de higiene y de cuidado, y regresar a esta nueva normalidad con los desafíos que implica. Claro que sí. Bueno, algo que también se ha hablado y se ha planteado desde varios sectores de la sociedad, sobre todo en la ciudad de Quito, ha sido la posibilidad de revisar el tema de una disposición para el no consumo en la ingesta de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque se han registrado algunos casos de accidentes de tránsito en estos últimos días, en estas últimas semanas, que han significado la atención médica de los heridos y los afectados de dichos accidentes. En medio de esta situación de emergencia sanitaria tan compleja, los hospitales están casi a su límite y atender este tipo de casos complica aún más el escenario.
¿Se está analizando en el COE Pichincha, esta eventualidad de poder establecer restricciones para el consumo, la ingesta de alcohol? Sí, totalmente. Se analizó en el COE provincial de la semana pasada, se planteó en el COE nacional, se decidió en el COE nacional que las prohibiciones realmente no iban a tener un buen efecto, iban a generar un efecto contrario, Ajá. es decir, que la gente compre alcohol en los momentos en que puede y consume exceso en los momentos en que no puede, ¿no? La mejor manera de controlar esto es cada ciudadano siendo responsable. En efecto, hubo un incremento la semana pasada muy importante de accidentes, un incremento muy importante de llamadas al ECU 911, no por temas de COVID, Sino por accidentes. por temas de tránsito. accidentes, de riñas callejeras, de libadores en la esquina, en fin, de gente, un borracho que se queda dormido y parecen que es paciente, tiene que llegar todo un equipo de sanidad del Ministerio de Salud Pública y te das cuenta que es un borrachito dormido. Claro, es Con el necesario ahí. consecuente desperdicio de recursos del Estado. Claro ¿no? que sí, es necesario ahí el compromiso y la responsabilidad ciudadana, ¿no? Fundamentalmente. Y hay otros temas también. ¿Qué es lo que pasa con las festividades? Hace pocos días también se registraron ciertas fechas que daban paso o eran propicias para festividades que agrupaban y que concentraban ciudadanos. ¿Qué es lo que se está haciendo para tratar de controlar también este tipo de temas que han sido recurrentes en estos últimos días? Mira, yo creo que la cifra eran 7.000, por encima de las 7.000 llamadas al ECU 911 de fiestas o reuniones ilegales, en Pichincha, nada más, ¿no? Entonces, evidentemente se va a analizar de qué manera, ahora con el cambio de mes, las actualizaciones al semáforo amarillo, se va a analizar bajo qué condiciones se pueden dar estas reuniones, sobre todo en menor grupo y en núcleos familiares, ¿no? Claro, y ahora con la puesta en marcha de este sistema de vigilancia distanciados, lógicamente ese trabajo se podrá fortalecer, ¿no? Y generar alertas ya en lugares donde haya concentración de personas. Claro. Mire, lo preocupante es concentraciones de personas en la vía que no sabemos si alguno está contagiado o no. Concentraciones familiares, por ejemplo, que saben que toda la familia está negativa o no han tenido sintomatología y es, digamos, tu burbuja de seguridad, tu círculo de confianza, pues podrían ser permisibles, ¿me entiende? Entonces, yo creo que es un tema de cuidado personal. Yo siempre insisto en ese punto, es un tema de cuidado personal. Completamente. ¿Cómo ha marchado el tema de la transportación? La transportación intraprovincial, es decir, de cantón a cantón, ya se ha dado paso, ya hay una fluidez de la transportación entre cantones, pero ¿qué es lo que pasará con la transportación interprovincial? ¿Ya se está analizando también esta posibilidad? Se está analizando, por lo pronto sigue prohibida, sigue cerrada. Evidentemente, abrir las terminales terrestres depende de los municipios. Ajá. Entonces, aunque se autorice la apertura del transporte, que no se va a hacer por lo pronto, dependerá y es una discreción y facultad de los diferentes GATS, ¿no? De acuerdo. Agustín Albán es además secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Hay algunos temas que son importantes dejarlos en claro ya en esta recta final del espacio de entrevistas. Arrancan clases en institutos técnicos y tecnológicos. ¿Cuándo? ¿Bajo qué condiciones? En medio de esta pandemia. Arrancamos este día lunes o martes. Tuvimos sesiones virtuales de inicio, muy emotivas, muy bonitas, la verdad, muy contento. Y hemos adoptado la modalidad en línea como teníamos que hacerlo. Es un desafío para los institutos porque tenemos un componente práctico. Entonces, hemos, digamos, cargado la parte teórica primero y cuando podamos volver a los laboratorios y a la presencialidad, en ese momento retomaremos prácticas que son necesarias en el Instituto Técnico, ¿no? La opción ahora en este momento es vía telemática, la educación. Vía telemática, correcto. Así es. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? Estamos hablando de 45.000 jóvenes ecuatorianos, 13.000 de nuevo ingreso. A nivel nacional. A nivel nacional, claro. ¿Y qué es lo que pasa con el tema de la postulación para cupos para universidades? Bueno, ya terminamos y fue un año para mí tremendamente exitoso en el tema de postulación. Se asignaron 110.000 cupos. Por primera vez en la historia asignamos el 100% de los cupos en línea. El 100% de los cupos en línea, lo cual... ¿Que son los 110.000 cupos? No, de esos eran 21.000 en línea. Tuvimos un incremento muy importante, por suerte sin saber que venía la pandemia, pero se trabajó mucho con el sistema de educación superior para lograr este incremento. El incremento fue mayoritariamente en cupos en línea y por primera vez en la historia se asignó el 100%. Muy bien, en buena hora. ¿Cuándo arrancarán clases? Estamos analizando. En línea, pues bueno, sigue la costa en su calendario natural y estamos analizando protocolos de regreso a clases, quizá a finales de agosto o septiembre, pero justamente tendríamos que ver a un mundo de una baja densidad y lo que de los jóvenes es el transporte público, justamente. Claro, pero ¿es posible que se piense en una modalidad online vía telemática?
Mi idea es que sea una modalidad híbrida, es decir, parte en línea y parte presencial, justamente con horarios escalonados, muy similar a la experiencia que estamos teniendo en el retorno al trabajo con el sistema público del Ecuador. Y lo que está emprendiendo también el Ministerio de Educación, con el sistema básico y de educación secundaria. Gracias, Agustín, por la información. Fabricio, muchas gracias por tenerme aquí, muy amable. Muy gentil. Agradecemos a Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, además presidente del COE de Pichincha, sobre estas decisiones que se han tomado en torno a la presencia de la pandemia del COVID-19 en el país y puntualmente aquí en la provincia de Pichincha y la ciudad de Quito. 7 de la mañana, 34 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve.